Bueno, y en el estudio de Radio La Clave ya estamos con nuestro segundo entrevistado de Emprender es Clave, con Cristian Rodiek, fundador de Firma Virtual, justamente para hablar de un tema que no es menor. En esta época mucha gente arrienda propiedades para irse de vacaciones, ¿no es cierto? Y hay que ver justamente o sea, evitar las estafas y un montón de otras cosas que claramente tienen que ver cuando hay una transacción financiera. Cristian, cuéntanos primero de Firma Virtual. ¿Ustedes hace cuánto que existen? ¿Cuál es un poco el propósito también? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí nosotros existimos comercialmente hablando hace ya casi 6 años. Iniciamos nuestras actividades comerciales en conjunto con la pandemia, donde recordemos que estábamos todos encerrados. Entonces venimos a solucionar el dolor de cabeza de cómo firmar en el fondo los trámites notariales a la distancia. Entonces combinamos un servicio de firma electrónica con el servicio notarial. Los notarios o las notarías son proveedores nuestros y en ese sentido las personas pueden firmar la mayoría de los trámites notariales a la distancia. Perfecto. Oye, volviendo un poquito al tema de las vacaciones, que resulta ser uno de los dolores ya más importantes cuando las personas salen y quieren arrendar una propiedad estacional. Y hemos visto un montón de estafas, gente que ha caído en ahí timaciones, muy desagradable, y además de la pérdida económica, por supuesto. ¿Qué es lo primero que hay que fijarse cuando uno arrienda una casa o un lugar fuera de su lugar y una propiedad para vacaciones? Sí, bueno, para arrendar en el fondo tenemos diferentes opciones de arrendar, ¿no? Arrendamos, por ejemplo, de repente a un familiar, a un amigo. Entonces, si uno conoce a la otra persona, eventualmente no está necesario formalizarlo. Claro. Después existen las diferentes aplicaciones para arrendar a corto plazo, y ahí es importante fijarse como dueño en cómo está evaluado el arrendatario o el posible arrendatario, y como arrendatario cómo está evaluado el dueño, porque en el fondo la estafa suceden cuando no hay esa transparencia, y estas aplicaciones ayudan a transparentar. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es de forma formal, con un contrato de arriendo que debe cumplir ciertas condiciones para hacer, digamos, cumplir la ley que se llama la ley Devuelve mi casa, que existe hace casi 4 años. Sí, y que eso costó, Sí. Costó esa ley. Sí, en el fondo los arrendatarios se podían quedar ahí para siempre, y era muy difícil sacarlos. En el formato antiguo, en el fondo que sigue vigente, sacar un arrendatario moroso puede demorar 6 meses. A cambio, bajo la ley Devuelve mi casa son normalmente menos de 6 semanas. Ya. Entonces, pero hay ciertas características que tienen que cumplir: la formalidad, el certificado de dominio vigente, y que sea con autorización notarial de firma. Tradicionalmente eso se hace presencialmente, pero nosotros en Firma Virtual podemos hacerlo a la distancia. Entonces, lo importante aquí es darle cierta formalidad al contrato de arriendo. Perfecto. Oye, ¿cómo se producen esta estafa o podrían hacerse? ¿Cuáles son las principales estafas a la hora de justamente a lo mejor tener que hacer una transacción? ¿Cómo se produce? Aquí, en el fondo, estafa puede haber por parte del supuesto dueño o el supuesto arrendatario, porque en el fondo el dueño o la persona dice: ok, yo tengo una cierta propiedad, la promociona y tiene un sitio web, puede ser todo muy bonito, y pide el anticipo o pide tal vez el monto completo por el arriendo, y entonces existe ese riesgo de que en el fondo el dueño no es quien dice ser. Claro. Y para eso el certificado de dominio vigente, porque confirma quién efectivamente es el dueño. Por el lado del arrendatario existe obviamente el riesgo de que va a la propiedad, la destruya o se quede en la propiedad por más tiempo de lo acordado. Entonces el riesgo de estafa puede venir por ambas partes, y al darle formalidad con el contrato reducimos ese riesgo a casi cero, y ahí obviamente hay como señales de alerta de estafa. Por ejemplo, si el valor de mercado de una propiedad el día son 100,000 pesos y lo están promocionando en 70,000, eventualmente llama la atención. O si el dueño o el corredor no quiere entregar el certificado de dominio vigente, también es una alerta: oye, hay algo extraño por ahí. Ya. Por otra parte, es difícil muchas veces también asegurarse 100% que lo que uno está arrendando
es efectivamente lo que uno vio, ¿no? ¿Cómo es eso? Ustedes también tienen esta asesoría legal. ¿Cómo se aseguran ustedes que se cumplan todos los elementos que se está publicado para que esta firma legal, esta firma virtual, en el fondo cumpla con todos los protocolos? En el fondo, lo que podemos asegurar es que se cumpla, en el fondo, y ayudar a que el contrato cumpla. Pero ya de ahí, si las imágenes efectivamente son las correctas, ya, eso ustedes ahí es complicado. En el fondo, lo que se puede pedir al dueño es que en el contrato de arriendo, en un anexo, se coloque, por ejemplo, un inventario y que eso venga acompañado con imágenes. ¿Ya? Pero más allá, digamos, también en toda transacción comercial hay un cierto grado de confianza que hay que entregar, porque si no terminamos no firmando o haciendo negocios de ninguna forma. Claro, ¿no? Oye, y por otra parte, que ustedes son una startup en el fondo, ¿qué herramientas o qué elementos de seguridad ustedes trabajan en firma virtual para que se cumpla todo? Sí, trabajamos diferentes niveles de seguridad. Por una parte se guarda la IP, es decir, como el root del dispositivo digital, se guarda el correo electrónico, se guardan los documentos de identificación, se guarda el contrato como tal. En este caso también de la autorización notarial de firma, el firmante hace una pequeña grabación de video donde dice que yo con plena voluntad, Cristian Rodic, firmo contrato de arriendo con María José, y toda esta información además tiene acceso el notario, y el notario autoriza la firma. Eso es súper importante. Para cumplir la ley Devuelve mi casa, el notario tiene que certificar, autorizar la firma, no solo como el documento como tal, sino la firma. Oye, ¿cuáles son los lugares donde más aumenta este tipo de estafa? Porque son estafas, ¿no es cierto?, finalmente, en esta época. Bueno, en los arriendos de corto plazo, ¿no? En el fondo de vacacionales. Ahí sí, claro. Hay más riesgo en este minuto, y yo creo que hay más riesgo en general hacia un firmante o a un arrendatario extranjero que tal vez no sepa no tenga tanta noción de las leyes locales. Pero también ahí mencionar que el contrato de arriendo es legal firmarlo con un pasaporte, y también las personas de Mercosur también con su cédula de identidad nacional pueden firmar. Pero sí, perdón. Dale. Pero si hay una casa que se está ofreciéndose, voy a hablar de un genérico, una marca, pero un genérico, porque hay otras plataformas por Airbnb. Ahí ese riesgo debería estar totalmente infundado, ¿no? O también existe riesgo. Y bueno, el riesgo existe igual, porque en el fondo yo como dueño normalmente no estoy cerca, yo no tengo garantía que el arrendatario se vaya en el plazo estipulado. Por eso es importante en estas aplicaciones revisar cuántas evaluaciones tiene la persona y cómo ha sido evaluada, porque en el fondo si es una persona que por primera vez usa la plataforma o por primera vez publica una propiedad, tal vez es un poco más llamativo y hay que tener cuidado, mientras que si la propiedad tiene 100 evaluaciones y son buenas, hay más certeza de que todo va a salir bien. Claro. ¿Ustedes por ahora solamente están operando en Chile? ¿O también tienen operación en otros países de la región? Tenemos sociedad formada también en México. En México funcionamos sin el proveedor del notario. Es básicamente una firma electrónica más... Simple. Simple, pero combinado con verificación biofacial. Entonces tiene más capas de seguridad. Mira. Sí. Tiene más capas de seguridad que si como que si tuviera la notaría. Ahí entro en conflicto. Pero en el fondo no sale, el tema de los notarios en México es un poco diferente acá en Chile. Es mucho más costoso. Los traslados también a notaría son mucho más largos. Por ejemplo, en Ciudad de México son horas y horas. Entonces la gente prefiere muchas veces firmarlo así como en privado, en papel, y ahí la firma electrónica con diferentes capas de seguridad da más seguridad a las partes que firman. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de llegar a una digitalización completa de los procesos en este sentido, Cristian? Sí, sería fantástico. Sin embargo, ahí necesitamos como en el fondo que la política nos acompañe. Ahora, si es que recuerdan, hace poco salió como la reforma de los notarios, y esta propuesta viene del gobierno de Piñera II, y había propuesta, por ejemplo, de firmar escrituras públicas de manera digital, pero
Pucha, lamentablemente, como son las cosas acá en Chile, se fue como diluyendo y esa parte importante la sacaron. Entonces, para realmente ser 100% digital y todos nuestros trámites sean online, necesitamos que por parte de la política hagan los cambios necesarios. Claro, que haya cambios legales antes de... Sí. Claro, porque como decías tú, el tema de las notarías, ya hay varios trámites que se pueden hacer sin la presencia de notaría. Sí, correcto. En el fondo, aquí estamos hablando en temas trámites notariales, existen dos tipos de documentos, los privados y los públicos. Los públicos es típicamente un testamento, la compra-venta de la propiedad. Eso debe ser, digamos, sigue siendo presencial por la ley. Y la mayoría de los privados, como arriendo, promesa de compra-venta, declaraciones juradas, salvoconducto de mudanzas, sí se pueden hacer de manera digital, sea con o sin notaría. Ya. ¿Y cuáles son los trámites más comunes que ven ustedes en firma virtual? Típicamente los trámites son inmobiliarios, lo que mencioné, arriendo, promesas, para la mudanza también, pero también declaraciones juradas o poderes simples. Por ejemplo, el poder simple que le entrego al contador para que me represente en el servicio puesto interno. Eso es bueno, ¿ah? Sí. Sí. Eso es bueno, porque el poder simple en general es un cacho si no se... ir a la notaría a hacer eso. Oye, ya, a ver, entonces hagamos un resumen, Cristian, sobre los tips que tiene que preocuparse alguien si es que quiere arrendar un departamento, una casa por algunos días para este verano, para que no caiga en estafas o viceversa. Sí. Clave es aquí tener como dueño el certificado de dominio vigente que confirma que yo soy el dueño de la propiedad. Este documento se saca del conservador de bienes raíces. Luego formalizar con un contrato de arriendo. Luego también tener la documentación de identificación vigente de los firmantes y usar la opción de autorización notarial de firma. Es decir, el notario tiene que autorizar la firma. Con esto, en conjunto, podemos asegurar de reducir al máximo el riesgo de una posible estafa y si es que el arrendatario se quede más tiempo de lo estipulado, al menos el dueño tiene la opción de sacarlo en menos de 6 semanas de la propiedad. Claro, y hay otros tips aquí también que para evitar estafas, sobre todo en este periodo de estival. No pagar nunca por anticipado el 100% del valor del alquiler, buscar arriendos a través de corredores de propiedades reconocidos, desconfiar de ofertas muy atractivas, y eso yo te diría que es en todo sentido, ¿ah? Sí. Cuando hay una oferta muy atractiva en cualquier cosa siempre hay que desconfiar un poco. Preferir pagar vía transferencia o depósito para que quede el registro de pago, incluir en el contrato el nombre completo, RUT, dirección de ambas partes, la ubicación del inmueble arrendado, el plazo de arriendo, el monto, la forma de pago, la garantía, además de un pequeño inventario de la vivienda. Todo eso son unos buenos datos para también tener unas vacaciones tranquilas y que todo sea apropiado para el descanso. Absolutamente. ¿Cierto? Tal cual. Cristian Roidek, fundador de Firma Virtual, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Emprender es Clave y que tenga una muy buena semana. Gracias a ustedes.